Durante siglos, el poder de la imaginación ha permanecido oculto, y en este video, quiero guiarte para que lo practiques a diario, siguiendo las enseñanzas de Neville Goddard. La mayoría de las personas desconocen el increíble poder creativo que reside en la imaginación. A menudo, nos dejamos llevar por los hechos y aceptamos la vida según las circunstancias, sin darnos cuenta de la supremacía de la imaginación. Neville nos revela que cuando hablamos de Dios desde una perspectiva interna, a menudo ignoramos que este poder divino reside en la imaginación humana. Este poder creador ha sido confiado a la humanidad, y nada bajo el cielo es tan maleable como la arcilla del alfarero ante el toque del espíritu moldeador de la imaginación. Compartiremos una anécdota sobre una persona que, al escuchar sobre la imaginación, confesó que, mientras lo hacía, continuaba tocando la silla con los dedos y empujando los pies en la alfombra para mantener un sentido de la realidad. Neville ilustra esta situación con la historia de una joven que, a pesar de las dificultades, utilizó la imaginación de manera muy útil. Es la historia de una joven que, en Nochebuena, después de perder a su padre y trabajar como mesera, se encuentra camino a casa en una noche lluviosa. Neville relata cómo, mediante el poder de la imaginación, la joven transforma su realidad al imaginar que las lágrimas mezcladas con la lluvia son rocío del océano y que está a bordo de un barco entrando en la bahía de Samoa. La historia culmina con un giro sorprendente cuando la joven recibe una carta de una firma en Chicago, indicando que su tía, años antes, había depositado $3,000 con instrucciones de entregarlos a su sobrina en caso de no regresar de Europa. Esta revelación confirma la capacidad transformadora de la imaginación y cómo esta joven logró realizar sus sueños a través de la asunción creativa. En este segmento, Neville Goddard nos introduce a una poderosa técnica. La idea central es enseñarnos cómo incorporar nuestra maravillosa imaginación al sentir la realización de nuestros deseos, manteniéndonos en ese estado incluso al quedarnos dormidos. Neville nos asegura, basándose en su propia experiencia, que podemos percibir el momento exacto en que nos sumergimos en el estado de nuestro deseo cumplido, y permanecer en ese estado hasta que nos quedemos dormidos. Al avanzar hacia el sueño, experimentamos la manifestación completa de nuestra realidad imaginada, donde todos los tonos y detalles se vuelven vívidos y sensorialmente reales. Neville nos insta a confiar en este proceso, ya que en ese estado, de una manera que nuestra mente consciente no podría anticipar, nos veremos inmersos en una secuencia de eventos que conducirán a la materialización objetiva de nuestro deseo. En primer lugar, debemos tener una comprensión clara de lo que deseamos en el mundo. Al tener esta visión precisa, creamos una representación lo más realista posible de ese deseo, visualizando todos los detalles y aspectos que lo componen. Por ejemplo, si anhelamos una casa, la representaremos mentalmente con todos los detalles que deseamos, sin preocuparnos por las limitaciones actuales, como la falta de dinero. Luego, durante la noche, cuando nos encontramos en ese estado de somnolencia cercano al sueño, Neville nos guía a imaginar intensamente que estamos realmente dentro de la casa deseada. Al movernos mentalmente por las habitaciones, tocando los muebles y experimentando cada detalle, nos sumergimos profundamente en ese estado imaginario antes de quedarnos dormidos. Neville confía en que, de una manera que escapa a nuestra mente consciente, este proceso nos llevará a la manifestación tangible de nuestros deseos, algo que él ha observado repetidamente en su experiencia y en la de otros. Cuando buscas una oportunidad en tu negocio, Neville sugiere que te plantees preguntas sobre las responsabilidades adicionales que podrías asumir para obtener esa gran oportunidad. Visualiza cómo te verías actuando en esa posición y, en tu imaginación, comienza a tocar, hacer y actuar como si ya estuvieras en esa posición. Esta práctica te ayuda a prepararte mentalmente y a crear las condiciones propicias para atraer esa oportunidad. Ahora, si tu deseo es encontrar la pareja de tu vida, enfócate en lo que harías para atraer a esa persona maravillosa. Imagina detalles concretos, como usar un anillo de compromiso en tu imaginación. Siente físicamente el anillo en tu dedo y dale toda la viveza sensorial posible, haciendo que se sienta tan real como sea posible. Neville sugiere que, al hacer esto, duermas con la sensación de estar casado,
inspirándose en historias como la del Cantar de los Cantares que relata buscar al amado de tu alma y no dejarlo ir hasta traerlo a la casa de tu madre. Estas prácticas están diseñadas para influir positivamente en tu subconsciente, creando una conexión más profunda con tus deseos y allanando el camino para su manifestación en tu realidad. En términos más actuales y prácticos, podríamos expresar el mensaje del poema de la siguiente manera: mientras estoy sentado en mi silla, me sumergiría en la sensación de haber logrado mi deseo. Una vez en ese estado, me comprometería a mantener viva esa mentalidad, incluso al dormir. Esto equivale a llevar directamente ese estado de logro a la raíz de mi existencia, al lugar de donde proviene mi concepción, metafóricamente hablando. El poema destaca que la mayoría de las personas desconocen el increíble poder de la imaginación. Sin embargo, aquellos que empiezan a descubrir este poder dentro de sí mismos experimentan una transformación significativa. Se alejan de sus antiguos roles, no regresan al pasado y se convierten en creadores conscientes de su vida. El secreto radica en enfocar la imaginación en la sensación de que el deseo ya se ha cumplido y permanecer en ese estado. La capacidad de vivir la vida más plena reside en nuestra habilidad para experimentar el sentimiento de haber logrado nuestros deseos. Muchos temen imaginarse a sí mismos como individuos importantes y valiosos, quizás por el temor a lo desconocido o a romper con lo familiar. Neville insta a superar este miedo y a probar centrarse en la sensación de haber alcanzado lo deseado, descubriendo así una sabiduría antigua pero perdurable. Nos han transmitido estas enseñanzas de manera extraña y maravillosa, a menudo en forma simbólica. Desafortunadamente, las historias han sido malinterpretadas al ser tomadas simplemente como relatos, cuando en realidad son como instrucciones para alcanzar nuestros objetivos. La clave está en comprender que la imaginación nos conecta internamente con el mundo de los estados. Estos estados existen en el presente, pero son solo posibilidades hasta que los pensamos y vivimos en ellos. Hay una distinción crucial entre pensar en lo que queremos en este mundo y pensar desde lo que queremos. Neville comparte su primera exposición a este poder en 1933 en Nueva York. Un amigo le enseñó citando un pasaje de Juan 14, que habla de: en la casa de mi padre hay muchas mansiones. La interpretación que recibió fue que esta mansión no era un lugar celestial, sino simplemente su deseo. Si creaba una representación vívida de su estado deseado y entraba en ese estado, permaneciendo en él, podría materializar su deseo. Para ilustrar, Neville cuenta cómo, en un momento en que deseaba viajar a Barbados pero carecía de dinero, le explicaron que al asumir que dormía en la casa de su padre en Barbados mientras estaba en Nueva York, y al sumergirse en ese estado en sus sueños, podría manifestar externamente su viaje. Esto ejemplifica cómo la imaginación y la asunción creativa pueden transformar nuestras circunstancias y materializar nuestros objetivos. Es fascinante cómo Neville compartió su propia experiencia al poner en práctica estas enseñanzas. Durante un mes, noche tras noche, asumió que estaba durmiendo en la casa de su padre en Barbados. Al final del mes, recibió una invitación de su familia para pasar el invierno en Barbados, lo que resultó en un viaje a principios de diciembre de ese año. Este éxito confirmó para él que había descubierto un poder transformador dentro de sí mismo. Neville reflexiona sobre cómo, después de que sucedió, le costaba creer que realmente había funcionado. Este fenómeno se vuelve tan natural que uno puede pensar: bueno, de todos modos, habría sucedido. La experiencia es tan poderosa que rápidamente te recuperas y la asumes como parte natural de tu vida. El anciano le había dicho a Neville que nunca fallaría al darle el estado de ánimo del estado imaginado con vividez sensorial. Neville destaca que podría compartir innumerables historias para demostrar cómo funciona, pero la esencia es simple: saber lo que quieres, cuando lo quieres, y comenzar a pensar y actuar desde ese deseo. El texto destaca la importancia de ir más allá del simple deseo y pensar desde ese deseo. Neville explica cómo, incluso físicamente sentado en un lugar, puede imaginarse en otro y hacerlo sentir tan real como su ubicación actual. La clave radica en permitir que la imaginación conecte internamente con ese estado deseado, visualizándolo con toda la intensidad sensorial posible.
La comprensión de Neville sobre la realidad relativa y la importancia de la perspectiva propia se destaca en esta parte. La forma en que uno ve el mundo depende completamente de su posición al hacer la observación. Al describir su mundo en relación con un punto imaginario en el espacio que cree ocupar, aunque no esté físicamente allí, está allí en su imaginación, y es en ese espacio imaginario donde la imaginación se vuelve su yo real. A donde quiera que vaya su imaginación, se volverá real, incluso físicamente cuando duerma en ese estado. Luego, Neville presenta una técnica simple para utilizar la imaginación para lograr objetivos. Propone un ejercicio diario y productivo, revivir el día como desearías haberlo vivido. Al revisar mentalmente las escenas y ajustarlas según tus ideales, puedes transformar las experiencias y circunstancias a tu favor. Neville ilustra esto con la historia de un hombre en Nueva York que, sin conocer el poder de la imaginación, solía irse a dormir aceptando como definitivos todos los eventos del día. En cambio, reescribamos mentalmente el día antes de dormir, ajustándolo a la experiencia deseada. Una historia conmovedora se comparte sobre una mujer en la audiencia de Neville que aplicó sabiamente esta ley de revisión. Esta mujer, al comprender la importancia de reescribir mentalmente sus experiencias, demostró cómo podemos utilizar conscientemente la imaginación para dar forma a nuestras vidas de manera más positiva y constructiva. La historia que Neville comparte es un poderoso ejemplo del arte de la revisión. Hace 2 años, a una mujer se le ordenó salir de la casa de su nuera y durante ese tiempo no hubo correspondencia, incluso después de enviar numerosos regalos a su nieto. Al escuchar la enseñanza de la revisión, decidió aplicarla. Durante 7 noches consecutivas, construyó mentalmente 2 cartas, una imaginaria de su nieto y otra de su nuera, expresando afecto profundo y preguntando por qué no los había llamado. Imaginó sostener estas cartas en sus manos y leerlas repetidamente antes de dormir. En el 8º día, recibió un sobre real con 2 cartas, prácticamente duplicando las cartas que se había imaginado. La técnica de la revisión puede aplicarse en cualquier aspecto de la vida, incluida la salud. Propone visualizar una imagen positiva, como la cara de un amigo expresando que nunca te habías visto mejor, y responder con la afirmación de que nunca te has sentido mejor. Este enfoque puede extenderse a cualquier situación, como una lesión en el pie, visualizando acciones normales como caminar sin dolor. La persistencia de la imaginación centrada en el sentimiento del deseo cumplido es el secreto de las operaciones exitosas. La vida abundante que se nos promete está disponible ahora, pero requiere desarrollar un sentido creador en nuestra imaginación para experimentarla. Cada progreso en la historia humana se ha logrado mediante el ejercicio consciente de la imaginación. Finalmente nos despedimos, con la cita a William Blake, señalando que llevamos nuestro cielo y tierra dentro de nosotros, y todo lo que contemplamos está en nuestra imaginación. Destaca que la imaginación tiene el poder de crear absolutamente todo. El mensaje es claro: prueba y verás cómo tu imaginación puede dar vida a tus deseos.